sesión. Vamos a iniciar en comité, dado que nos falta un senador para completar el quórum, pero para no retrasar más esto, vamos a partir con esta sesión de hoy, 24 de enero, sesión de la Comisión de Recursos Hídricos, de Certificación y Sequía, que nos corresponde continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley 21368 en materia de entrega de productos de un solo uso, el boletín 15760-2. Para ello, señor secretario, por favor, si puede dar la cuenta. Señor presidente, solamente y precisamente en relación con el proyecto en tabla, doña Tania Villara, de la Gerencia de Sustentabilidad de Fundación Chile, remitió un documento con análisis comparado, regulaciones en materia de lo que se está evaluando, junto con otros estudios relevantes que pueden servir de apoyo, antecedentes que ya fueron enviados a vuestros correos electrónicos en el día de hoy. Eso solamente, señor presidente. Perfecto, señor secretario. ¿Varios, señora senadora? No, bien. Vamos a iniciar en comité entonces, dado que todavía no tenemos el quórum, pero en honor al tiempo y la importante cantidad de invitados, vamos a iniciar entonces. No sé si tenemos en conexión a la señora Patricia Toya, miembro del Parlamento Europeo y vicepresidenta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. Señor secretario, ¿si tenemos conectado? ¿Ya? Que estaría terminando en algunos minutos más, entonces quizás como... Continuamos con los demás invitados. Sí. Bien, entonces vamos a continuar con los invitados. Tenemos la presencia del señor subsecretario subrogante del Ministerio de Medio Ambiente, don Ariel Espinosa. Hola Ariel, ¿cómo está? Que lo acompaña el jefe de Economía Circular, señor Tomás Sayeg, y los asesores legislativos, señor Ignacio Martínez y Rodrigo Pérez. Así que, señor subsecretario subrogante, viejo conocido de esta comisión, conocido mejor dicho, conocido, antiguo conocido de esta comisión, lo escuchamos, señor subsecretario. Muy buenos días, muchas gracias por su intermedio, presidente. Saludarle a usted y a todos los presentes, a los senadores Allende y a los invitados. Soy mayor de lo que parezco en todo caso, para aclarar. Hoy día vamos a comentar algunos elementos técnicos para insumar la discusión de esta iniciativa de ley que tienen que ver con una visión crítica respecto de la iniciativa y de algunos de los elementos que se han planteado en la discusión. Para eso contamos con la presencia de nuestro jefe de la Oficina de Economía Circular, don Tomás Sayeg, que les va a presentar algunos de estos elementos analíticos para que puedan insumar la decisión, y después estamos disponibles también para responder las consultas que ustedes tengan. Por su intermedio, presidente, si es posible, darle la palabra a don Tomás. Por supuesto, Tomás, adelante. Muchas gracias y aprovecho de saludar a las senadoras y senadores presentes y también a las y los invitados. Como decía mi colega, la idea es presentar algunos elementos técnicos que nos parecen muy relevantes para el proyecto en comento. Entonces vamos a ir directamente a eso. Lo primero que queríamos hacer es comentar respecto a algunos estudios recientes que fueron hechos, digamos, justamente para insumar esta discusión y que fueron encargados por el gremio Achiga, y sobre los cuales entiendo ya se ha discutido previamente y son informes que entiendo conocidos. Entonces no me voy a referir en detalle al total de los informes, sino que ciertos aspectos que me parecen muy clave relevar. El primero de estos informes es el que ustedes pueden ver acá su portada, digamos, de antecedentes de impactos ambientales de la limitación de la entrega de los productos de un solo uso, que es un estudio que lo que busca es analizar los distintos impactos ambientales que tendría la ley de plásticos de un solo uso en su artículo 3, ¿no? En esta obligación de la cual se trata este proyecto. Y aquí analiza 3 categorías de impacto: emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de agua y generación de residuos para modelos de reuso y modelos desechables. Lo único que queríamos decir con este estudio, que como he comentado, entiendo que ya es conocido, es que tiene un supuesto que nos parece clave y que si se modifica cambia absolutamente, digamos, el resultado, y es el supuesto de que la vajilla reutilizable se utiliza 25 veces, digamos. Y claramente, digamos, si un plato vaso reutilizable se utiliza 5 veces al día, entonces este sería un
una vajilla reutilizable que duraría 5 días antes de ser desechada. Y sabemos también que la experiencia indica que un solo plato de loza bien cuidado puede durar años en la casa. Entonces, dado que todo el análisis posterior que se hace de las emisiones, del consumo de agua, descansa sobre este supuesto, nos parece que los resultados de este estudio tienen que ser tomados con mucha distancia, digamos, porque con otros supuestos hubieran dado resultados totalmente diferentes y probablemente mucho mejores, ¿no? Obviamente si un plato se utiliza 1000 veces versus uno que se utiliza 25 veces, los resultados van a ser radicalmente diferentes. El segundo estudio que me gustaría comentar también fue encargado por Achiga, es un estudio de junio de 2022 que lo que busca es analizar el impacto económico de esta ley sobre el sector gastronómico. Y aquí me voy a limitar simplemente a leer aquí 3 citas que vienen textualmente de este mismo estudio, que me parece que dicen cosas muy importantes. Primero, dice este estudio que dentro del sector gastronómico, el segmento de restaurantes de comida rápida es el más afectado por esta ley, porque una de sus características distintivas es la entrega de alimentos envueltos individualmente con packaging desechable, sea que sean consumidos dentro o fuera del local. O sea, acá se dice, digamos, que el modelo desechable no necesariamente es representativo de todo el sector de los establecimientos de expendio de alimentos, sino que es característico de un segmento en particular. El segundo punto, que también es una cita del estudio, dice que si la venta total del sector gastronómico se estima en torno a los 10.000 millones de dólares, se estima que el segmento de comida rápida sería del orden de los 800 millones al año. Es decir, este segmento, que es el que, según este mismo estudio indica, sería el más afectado, representa alrededor del 8% del total de los establecimientos de expendios de alimentos del país. Y la tercera cita que quisiera leer se refiere al impacto del proyecto en el otro 92%, digamos, de los establecimientos, y ahí lo que se indica es que los demás restaurantes, en la categoría en que se encuentran restaurantes de mantel largo, los casinos, sangucherías tradicionales y todos aquellos locales donde los alimentos se sirven en vajilla reutilizable que se lavan en el local, y lo que dice este mismo estudio es que se estima que en este segmento, que representa nuevamente el 92% de los establecimientos, según el mismo estudio, se estima que en este segmento el impacto es mínimo porque prácticamente no deberán hacer cambios, a lo más eliminar sachets individuales de mantequilla o aliños, lo que no debería ser disruptivo porque estos locales cuentan con loza reutilizable y lavado en local. Todas estas son citas que vienen del mismo estudio encargado. A continuación quisiera referirme a un estudio independiente que se refiere más bien, que no es de Chile, digamos, es un estudio internacional, es un paper académico que se refiere justamente a estas comparaciones del formato reutilizable versus la opción desechable. Aquí pueden ver un poco a la izquierda del estudio su título, y de hecho es un metaestudio. Lo que hace este estudio es analizar un conjunto de otros estudios de análisis de ciclo de vida que se han hecho sobre esta materia, comparando reutilizable versus desechable. Entonces se tomó toda la literatura de múltiples estudios que se han hecho y se trató de ver cuál es la conclusión general a la que se lleva. Y aquí lo que indica el resultado de esto es que en los estudios analizados, en 19 de ellos, la opción reutilizable mostró un mejor desempeño ambiental. En 10 de ellos se dice que la diferencia no era tan clara y en apenas 4 de ellos se llega a alguna conclusión del tipo que la opción desechable tendría un mejor desempeño ambiental. Entonces, en la importante mayoría de los estudios se concluye que la opción reutilizable tiene mejor desempeño ambiental. ¿Por qué la variación? Bueno, porque aquí depende de muchas cosas, ¿no? De todo, estos estudios de ACB se basan en muchos supuestos y hay que hacerlos, digamos, no puede ser de otra manera, pero los supuestos cambian todo. ¿Qué tipo de vajilla se utiliza? ¿Qué vamos a hacer con los desechables? Etcétera. Entonces no es tan sorprendente que estudios que además se hacen en distintos países, en este caso den resultados diferentes, pero sí es muy relevante ver que en la revisión sistemática la conclusión general es que la opción de reuso tiene un menor impacto ambiental. Finalmente quisiera referirme al tema del agua, que entiendo ha sido una de las razones por las cuales este proyecto llegó a ser analizado en esta comisión en particular. Y también aquí creo que hay algunos datos muy relevantes para esta discusión. Primero, es muy importante entender
qué porcentaje del consumo, del uso más bien de agua total del país corresponde al agua potable urbano, dentro de lo cual se encuentra todo el agua que se usa en la ciudad, no tanto la de las viviendas como también la de los restaurantes y todo lo demás que se abastece un poco del servicio general. Y aquí un informe que de hecho viene de la Biblioteca del Congreso Nacional del año 2020 señala que el uso de agua potable urbano correspondería alrededor del 11% apenas del total. La gran mayoría del agua del país se utiliza en el sector agrícola. Y bueno, ahí pueden ver las otras usos, digamos, que hay. Pero alrededor de un 11% es el agua potable urbana. Y vale la pena entonces con estos números hacer algunos cálculos que podrían ser de servilleta para hacerse una idea de qué estamos hablando, digamos, en términos absolutos, porque una cosa es decir, con esta ley los restaurantes aumentarán un 20, un 30% el uso de agua, y otra cosa es preguntarse, bueno, ¿de cuánto estamos hablando en concreto, más allá de los porcentajes? Y aquí un poco, si para efectos de un cálculo de servilleta suponemos que lo anterior, que el uso del agua potable urbana corresponde al 11% del uso total, si suponemos que en Chile hay alrededor de... Don Tomás, me da un minuto que tengo que hacer algo administrativo. Dado que hemos completado el quórum, bienvenido, senador Provence, entonces reabrimos la sesión formalmente. Disculpe, don Tomás. Adelante. Muchas gracias, senador. Decía que si para efectos de un cálculo de servilleta suponemos que lo anterior, o sea, que el agua potable urbana corresponde a un 11% del total, que en Chile hay alrededor de 15.000 restaurantes, que es cercano a los datos que uno encuentra si busca esa información, y 6,5 millones de viviendas, que también es información conocida. Y si suponemos además que un restaurante promedio utiliza 50 veces más agua que una vivienda promedio, que es un supuesto bastante generoso, considerando que el restaurante promedio no necesariamente son restaurantes de 200 mesas, digamos, esto incluye a los pequeños restaurantes también. Entonces, con esta información se puede concluir que el uso de los restaurantes corresponde al 12% del uso de agua potable urbana, que recordemos era el 11% del total. Por tanto, concluimos que el uso de los restaurantes en general, digamos, corresponde a un 1,27% del uso total de agua. Y si nos ceñimos al sector que, según vimos anteriormente, concentraría los impactos de esta parte de la regulación, que es el segmento de comida rápida, que representa el 8%, ¿no?, del total de los restaurantes, entonces vemos que el consumo de ese segmento, de este sector, corresponde a un 0,1% del uso total de agua del país. Entonces, esto es muy relevante, como mencionaba, porque una cosa es decir el consumo de agua aumentará en un tanto por ciento, y otra cosa es ver a cuánto corresponde eso. Y lo cierto es que es a un 0,1% del uso total. Entonces, si se quiere hacer esfuerzos de ahorro hídrico, lo razonable pareciera ser poner el foco en los sectores que tienen mayor demanda y, por tanto, un mucho mayor potencial de ahorros significativos. Con eso termino y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Tomás. Muy clara y precisa su exposición. Vamos a dar el paso entonces a la señora coordinadora legislativa del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la señora Virginia Rivas. Buenos días, señores senadores, señora senadora, a los invitados presentes también. Voy a compartir una muy breve presentación. ¿Me dan un segundo? ¿Se ve correctamente? ¿Se ve correctamente la presentación? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo nosotros tenemos una breve presentación que va a acompañar los puntos que les voy a exponer. Nuestra agenda muy breve. En primer lugar, quisiéramos exponer muy brevemente el contenido de la actual ley 21.368, ahí hay un error, y de la propuesta de la moción que se discute en estos momentos en la comisión, boletín número 15.760. Y en segundo lugar, algunas breves consideraciones de nuestro ministerio. Para ser muy sintética, el actual contenido de la ley 21.368, como sabemos, regula la distribución de plásticos, productos en general de un solo uso, y establece restricciones
a diversos envases comúnmente utilizados en la industria gastronómica. En particular, en lo que nos convoca en relación con la moción en discusión, el artículo 3º prohíbe la entrega de productos de un solo uso dentro de los establecimientos, cualquiera sea el material del que estén compuestos. Por otro lado, el artículo 4º establece que para efectos del consumo fuera del local se permite la entrega de productos desechables de materiales valorizables, compostables, distintos de ciertos tipos de plásticos. Entonces, como conclusión, de nuevo, para efectos de lo que nos interesa en relación a esta moción, en líneas generales, la normativa distingue el consumo dentro del local y el consumo fuera del local. Ahora, ¿cuál es el contenido de la propuesta de la moción? En términos nuevamente muy breves, la moción pretende modificar el artículo 3º de la norma vigente, manteniendo la prohibición de la entrega de productos de un solo uso, con excepción de aquellos que permitan su valorización o compostaje, originados a través de materiales distintos del plástico o plástico certificado. En términos entonces generales, lo que busca la normativa propuesta es equiparar la regulación para el consumo dentro del local como tanto fuera del local. Adicionalmente, la moción que estamos analizando agrega un par de elementos más, pero creemos que digamos, son menores, entonces nos deberíamos centrar en lo que he señalado. Algunas consideraciones del Ministerio de Economía respecto de la moción en estudio. Primero que nada, nosotros como ministerio, la semana pasada recibimos una audiencia de lobby desde la Asociación de Gastronomía, ACHIGA. Nos juntamos con ellos y, bueno, ellos, digamos, nos plantearon sus preocupaciones respecto de esta norma y nos presentaron los dos estudios a los que hizo referencia el subsecretario subrogante hace un momento, un estudio de una consultora económica, por un lado, que estima el impacto económico en la industria gastronómica de la ley actualmente vigente, y por otro lado, un estudio del DICTUC que estima el impacto medioambiental de la normativa contenida en la ley 21.368. Si bien nosotros tuvimos la oportunidad desde la semana pasada de analizar ambos estudios, como marco procedimental, para nosotros es importante tener en consideración digamos, tener una primera aproximación inicial de deferencia con la normativa vigente. Y aquí quisiera hacer algunas precisiones. El proyecto de ley se discutió durante 2 años en el Congreso, en las comisiones de medio ambiente de ambas cámaras. De hecho, en algún momento el Ejecutivo de la época le puso urgencia. También el proyecto de ley en su momento se fue a comisión mixta. Sin embargo, el artículo 3º, que es el que nos convoca en este momento, no se fue a comisión mixta. Y además, si bien se trata de una normativa que tiene una norma transitoria, está vigente desde 2021. En ese escenario, desde el Ministerio de Economía, la posición inicial, insisto, una posición inicial que tenemos es de deferencia con una normativa que se discutió en forma lata durante el gobierno pasado, y por lo tanto tomamos una posición, digamos, de cautela inicial respecto de una eventual modificación. Como segundo punto, y desde este análisis, digamos, que hemos podido hacer en los últimos días, creemos que vale la pena destacar desde el ámbito de nuestra expertise como Ministerio de Economía que
que la ley vigente podría eventualmente dejar en mejor posición al mundo del delivery en contraposición al mundo del consumo de alimentos dentro de los locales. Ese es un efecto que nosotros creemos que podría valer la pena que nosotros lo pudiésemos analizar con mayor detención en nuestro ministerio si es que la comisión lo estimara pertinente. En particular porque el delivery es un segmento que podría eventualmente no propiciar empleos formales en contraposición con el segmento de los locales establecidos. Y finalmente, un tercer punto que fue tocado por el subsecretario subrogante en su exposición hace unos minutos, en materia de gasto hídrico, si bien nosotros como Ministerio de Economía podemos profundizar en el análisis, si a la comisión un insumo de esa naturaleza le parece relevante, pero desde ya nosotros creemos que es el Ministerio de Medio Ambiente quien puede ofrecer una visión más integral, más sistémica de una política pública de cuidado y ahorro de agua. Hago esta referencia porque, por supuesto, si estamos en la Comisión de Recursos Hídricos, puede ser este un tema de particular interés de la Comisión. Esos son, señor presidente, muy brevemente y muy sucintamente las consideraciones desde el Ministerio de Economía, y aquí quedo disponible para cualquier pregunta. Ok, muchas gracias, señora Virginia. No sé si está lista la señora Patricia Toya o aún no. Ci sono. Can you hear me? Perfecto. Bien. Perfecto. I will speak Italian, but I know there is a lady who can help me. Bien, voy a hablar en italiano porque sé que hay interpretación. Espero que me estén escuchando bien a la intérprete. Sí, le escuchamos perfectamente. Adelante, señora Patricia. Perfetto, perfetto. Allora, I can speak Italian. Can I speak Italian? There is a translation help. Non mi rispondono a questo. Chiedo se posso parlare italiano, però mi rispondono. Italiano. Le estoy traduciendo que sí que puede hablar en italiano. Sí, no es problema. ¿Puedo empezar? Que hable en italiano y usted nos traduce al español. Sí. Que hay que decirle a la expositora que deje un espacio, que sean intervenciones cortas para que dar facilidad para la traducción. Sí. Ya, okay. Allora, va a ser una traducción en simultánea. De entrada, muchísimas gracias, un gran saludo les mando. Tengo unos recuerdos estupendos de mi experiencia en Chile cuando era subsecretaria del Ministerio de Exteriores. Bien, estamos tratando el tema de los residuos y toda la problemática que a ella se conecta, y de hecho tenemos ya una ley marco sobre normativa de residuos, una ley ya aprobada desde hace algunos años que establece una jerarquía de residuos en este sentido. Lo que dice la jerarquía es que la primera modalidad de intervención es la prevención, la segunda es la preparación para la reutilización y la tercera sería el reciclaje. Por último sería la recuperación, la valorización y la eliminación. Es decir, de entrada siempre prevenir y reutilizar, pero la misma ley también ya prevé que esta jerarquía, primera decisión, segunda decisión, tercera, sí, puede cambiar, ¿no? Se podría optar por la tercera solución en lugar de la segunda si hay una demostración, un planteamiento de que el reciclaje es más sostenible que la reutilización, porque, por ejemplo, la reutilización puede conllevar muchísima cantidad de agua para todos los lavados que sean necesarios, o sea, mucha cantidad de energía para toda la que sería la higienización del producto. Con lo cual hay una jerarquía, sí, pero también hay una posibilidad de cambiar este baremo siempre teniendo en cuenta cuál es la solución más sostenible.
¿Sí? Espero que hayan escuchado. No sé si ahora quieren que haga la traducción. Estamos en simultánea. Pregunta si puede continuar. Perdón, sí, se escucha bien, que continúe nomás, estamos en simultáneo y nos parece bastante bien. Ah, siamo simultanei, ok. Questo quindi è un po' il quadro. Rispetto a questa Este sería un poco el marco sobre esta normativa. Ahora, en estos últimos meses, y todavía no hemos terminado, el Parlamento Europeo está trabajando para un texto de ley sobre lo que son los envasados, los envases, es decir, cuáles están prohibidos, cuáles se permiten, cuáles son las distintas modalidades y, bueno, una serie de medidas bastante amplias. ¿Dónde estamos? ¿En qué punto estamos? Porque aquí también hay ideas distintas sobre lo que serían los contenidos. Tenemos una valoración ya aprobada por la Comisión de Industria, otra versión, otra solución, digamos, del mismo texto, otra redacción aprobada por la Comisión de Medio Ambiente. Y el Parlamento, a la hora de tomar la decisión en la primera lectura, lo que ha hecho es aprobar el texto de la Comisión de Industria, que es a la que yo pertenezco. Pero no termina aquí todo el procedimiento, porque como saben, en la legislación europea tenemos una primera lectura del Parlamento. Después hay una serie de negociaciones, un trílogo que se llama con el Consejo, que serían los gobiernos, y después de este trílogo, este acuerdo, se llega al texto final. Con lo cual estamos en el primer texto del Parlamento y yo puedo decir lo que ha aprobado el Parlamento, pero todavía no será la versión definitiva. El Parlamento pues, ha tratado de muchos asuntos porque hay muchos elementos en esta ley. Hay dos que son los elementos principales que seguramente serán también los más interesantes para ustedes. Uno de estos dos ejes principales de la medida tiene que ver con las obligaciones para los envases de reutilización. ¿Qué envases y qué cantidad de objetivos de reutilización hemos aprobado? Con lo cual, para cada tipología, hablemos del embalaje de grandes electrodomésticos o el envasado de cualquier otro tipo de producto, bueno, pues se han identificado una serie de objetivos para el 2030, 2040. Por ejemplo, el cartón para los electrodomésticos, pues para el 2030 tenemos que llegar a una reutilización del 10%, por ejemplo. Es decir, que hay una cifra para 2030 y también se prevé otra cifra para 2040. Es decir, hay una tipología como bastante larga de tipos de productos y para cada uno de estos tipos de envases, en función de los materiales de los que están compuestos, el Parlamento, o la ley más bien, tiene que estipular cuáles son los objetivos de reutilización, van a ser obligatorios. La versión que yo llevo a la sala, al Parlamento, y que ha aprobado el Parlamento, que no era la misma que la de la Comisión de Medio Ambiente, dice que si un Estado miembro llega, por ejemplo Italia, ¿no? Digamos, para algunos materiales de envasado, por ejemplo, digamos el vidrio o el papel, si se llega al 85% de reciclaje, no hay una obligación de respetar el 10-20% de reutilización para otros tipos de envases. Esta es una de las soluciones que nosotros llevamos al Parlamento a debate para garantizar que si un país, por ejemplo, pues opta y se organiza, ¿no?, para reciclar y llega a un punto de reciclaje tan elevado, pues bueno, es optativo, pero no es obligado a llegar a a poner en marcha una serie de plataformas para la reutilización. No voy a ocultar, y lo digo muy francamente, que esta idea que yo llevo como Comisión de Industria y que también se ha aprobado por el Parlamento no es la que comparte la Comisión de Medio Ambiente, hay que decirlo todo. Con lo cual aquí tenemos una división entre los que están más por el ambiente y otros los que están más para un desarrollo productivo. Pero también hay como una subdivisión de grupos políticos. Algunos sí que estaban como unidos, otros
otros, como por ejemplo mi grupo parlamentario, ahí sí, fue mitad y mitad. Y el resultado final es que el Parlamento aprobó lo que nos trajimos. Pero el Consejo y los Estados miembros tienen otra posición. Lo que quieren es sí o sí una obligación de un mínimo de reutilización. Después en el trílogo veremos si prevalece la posición del Consejo o del Parlamento. Yo estoy convencida de mi tesis, claro, porque aunque sí que estoy de acuerdo con esta jerarquía de residuos y que aquí la reutilización va antes del reciclaje, pero yo lo que creo que tenemos que aprovechar lo que pone en la ley, de que si yo demuestro que un país está haciendo muchos esfuerzos para reciclar, bueno, pues entonces que no sea obligatorio la reutilización, porque saben que la reutilización implica pues una organización de recogida, de plataformas de transporte, y si tenemos países que han invertido mucho para el reciclaje, bueno, pues quizá no van a poder crear esta segunda plataforma para la reutilización, o como mínimo van a necesitar más tiempo, ¿sí? ¿No? Este es un tema, el reciclaje, la reutilización. Otro tema, el tema que serían los eventuales prohibiciones de determinados tipos de envases. Concretamente, me voy a centrar en dos prohibiciones previstas que se han eliminado por parte del Parlamento, pero que va a volver a proponer el Consejo. El Horeca, estamos hablando del sector hotelero y también de restauración y los que consumen, aparte también de la comida a domicilio. Y también estamos hablando para el envasado de productos agrícolas. Y aquí tenemos de nuevo dos tesis. La que prohíbe el producto cuando se consume el producto en el sitio, en in situ, y lo que dice el Parlamento, que aprueba el Parlamento, que no está prohibido lo que serían los de plásticos de un solo uso, sino es que hay una obligación de recoger allí mismo. No es que yo en el bar pues me bebo el plástico de un solo uso y lo tiro donde me dé la gana. No, yo lo que quiero es que como ejercicio comercial que haya una recogida de los platos, de los vasos, de lo que sean envases de un solo uso. Tengo una obligación y también tengo la obligación de mandarlo a una organización de reciclaje. Si hago esto, pues ya no tengo esta prohibición. Aquí de nuevo no ocultaré que el Parlamento ha eliminado esta prohibición del plástico de un solo uso, pero si el Consejo y los Estados miembros lo vuelven a proponer, es un tema pues, que va a volver a salir y con lo cual vamos a tener que seguir negociando entre el Parlamento y el Consejo. Lo mismo vale para los productos agrícolas. La propuesta que estaba encima de la mesa era de prohibir para productos de hortalizas y frutas de menos de un kilo y medio, prohibir pues, lo que sería el envase de cartón o de plástico. Aquí, como Parlamento, también eliminamos esta prohibición, diciendo que, de nuevo, también aquí el envasado, lo que sería todo lo que rodea este producto tiene que tener una serie de garantías para que los materiales se puedan valorizar, para que se puedan reutilizar, se puedan aprovechar. Y el Consejo vuelve a proponer que los que estén por debajo del kilo y medio, por ejemplo, estamos hablando de medio kilo de fruta o de verdura, no puede estar con algún envase de plástico. No, tiene que ser algo de papel. Y también va a admitir excepciones en función de si el producto agrícola se pueda recibir golpes, que pueda, por ejemplo, ser más difícil su transporte o su exportación. Por ejemplo, si tengo, frutos del bosque, si cogen un kilo y medio, pues está claro que tiene que tener un contenido, porque son casos excepcionales. Es decir, la prohibición de envasar productos, hortalizas y frutas de menos de kilo y medio, y por otro lado, pues por permitir otras modalidades más adecuadas. Bueno, entonces tenemos estos dos vertientes. Y aquí el planteamiento, ¿vamos a hacer una prohibición o no? ¿O vamos a dejar estos envases con una garantía de recogida
¿Para qué? Para evitar que esto termine pues, por las ciudades, por las calles. Y por otro lado, estamos hablando de la cantidad de usos de los envases, que ya no estamos hablando de un solo uso, y la posibilidad de llevar a un porcentaje elevado de reciclaje. No voy a hablar hablar de otros aspectos de la ley, porque estamos hablando de un reglamento que tiene muchos aspectos, sino que yo me he centrado más en este debate que ha sido quizás el más controvertido, y donde ha habido una posición mayoritaria del Parlamento, donde sí, digo, hay una oposición que opta por otras vías, y una propuesta del Consejo que es quizás más rígida y que allí pues lanzan pues las negociaciones. No sé si es útil, porque está claro que no está concluido, sino que va a llegar pues va a llevar una serie de debates. Yo supongo que ustedes también van a hacer pues una serie de estudios. Nosotros hicimos, por ejemplo, un centro de investigación europeo que tiene que demostrar la validez de los costes de la energía, el agua, todo lo que se necesita para la reutilización, para la higienización, para la garantía que el producto pues no, bueno, que se garantice una seguridad alimentaria. Y por otro lado, los costes de reciclaje, ¿no? Un poco para sospesar de manera no ideológica, sino concreta, las dos posibilidades. Ok, muchísimas gracias, señora Patricia. No sé si tendrá unos minutos más vamos a escuchar una exposición adicional y después si puede quedar usted disponible para algunas preguntas que podamos hacer. O si tiene que ir, o si está limitada de tiempo, abrir espacio a preguntas ahora mismo. Sì. Ancora un po' ce l'ho, 10 minuti, un pochino ce l'ho di tempo, grazie. Tengo 10 minutos, me quedan unos 10 minutos, sí. Ok, bien, antes de escucharles, vamos a destinar los próximos 10 minutos a preguntas y respuestas para la representante del Parlamento Europeo, vicepresidenta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. Señor senador, señora senadora, ¿alguna pregunta para la expositora? Isabel. Yo tengo una pregunta, si pudiese precisar con un poco más de detalle esta concepción de reutilización versus reciclaje, si son más bien contrapuestos o es o lo uno o lo otro, o podrían ser complementarios, y si efectivamente en Europa se ha llegado a la posibilidad de tener en algunos países el 85% de reciclaje que haga potencialmente innecesario la reutilización. Y senadora Allende va a hacer una pregunta también. Sí, un poco en esa línea, pero también entender, si nosotros decimos reutilización y estamos pensando, por ejemplo, en platos con loza, obviamente que se puede hacer muchas veces. Entonces es muy distinto hablar de una reutilización con un material que no tiene esa solidez o que no tiene esa durabilidad y esa proyección en el tiempo. Un plato de loza puede durar años, que es muy distinta a la condición de otros materiales, comillas, reutilizables, que de verdad no duran bastante menos. Entonces ahí hay un sesgo que no entiendo mucho cuando se habla del agua, como que no se entiende mucho esa comparación. Y por otro lado, el tema de las comidas rápidas, en uno de los estudios, tampoco se especifica la cantidad de veces que van las personas a las comidas rápidas. Se habla de un ejemplo 25. Yo estoy segura que en nuestro país, que es bastante aceptada la comida rápida, la gente puede ir más de una vez, por decir así, al mes. Es bastante común, sobre todo a las horas de almuerzo, los oficinistas, en fin, es bastante obvio que van a hacer más de una vez. Entonces me parece que tampoco quedó claro. Eso por un lado. Y no sé si se debiera complementar, que sería interesante que el propio Ministerio de Medio Ambiente pudiese también tener alguna observación, porque claramente tanto el Ministerio de Medio Ambiente, más claro el Ministerio de Medio Ambiente, entiendo yo que de Economía no tienen una buena impresión de esto, porque justamente creen que está un tanto sesgado en relación al tema de el agua y otros elementos. Entonces sería interesante también conocer por qué. ¿Cuál es lo que me preocupa? Y decirle al Ministerio de Economía y al Ministerio de Medio Ambiente, no se centraron mucho en el reciclaje. En nuestro país, yo no sé si la diputada está informada, pero en nuestro país
el reciclaje es muy precario todavía, o sea, abarca muy poco y es bastante complejo. Y eso es un tema que no se ha explicado con detalle. Se sabe que no es cualquier reciclaje, no es cualquier elemento, no es cualquier certificación y nosotros estamos en condiciones muy básicas. Entonces tampoco podemos hablar del reciclaje como una mejor alternativa, comillas, versus la reutilización si nosotros no estamos en condiciones, ni el 10%, 9%, algo así, además que requiere ciertas características que no las hemos desarrollado todavía, estamos en camino, pero nos falta mucho. Y eso mismo ocurre con el compostaje o reciclaje, porque el compostaje también tiene ciertas características específicas para hacerse que en nuestro país son muy poco desarrolladas. Entonces yo creo que ahí hay un tema que no es menor que tenemos que enfrentar. Muchas gracias, senadora Allende. Entonces, señora Patricia, en aquellas preguntas que le parezca a usted que podrían ser pertinentes a las materias que usted ha expuesto, pudiera responder para después en las cosas que son atingentes a los ministerios de Medio Ambiente y Economía acá, lo vemos después de la exposición de Molplaza. Señora Patricia. È chiaro che diciamo, Veamos, está claro que cada uno ve la realidad siempre en función de la experiencia del propio país o de la propia área. Yo no he entrado a temas anteriores, es decir, está claro que también tenemos objetivos, por ejemplo, proceder a la reducción de la cantidad de residuos. Este sería el objetivo principal, ¿no? Esto es, yo creo que aquí es una de las ideas principales. El objetivo es la reducción de los residuos de plástico, residuos de envase. Y nuestro reglamento sí que pone alguna serie de objetivos, hasta qué año, qué porcentaje. Esta es la prioridad, porque si no, pues que llegaremos a un punto que no habrá ninguna solución buena o suficiente, sino pasamos ya por la reducción. Con lo cual, primera cosa, reducción. Y un segundo punto. Se opte por reciclaje o reutilización, al final los productos de plástico de envase que se reutilizan al cabo de un cierto número de usos también tienen que eliminarse, también tienen que tirarse. Está claro pues que quizás la cerámica pues tendrá una duración muy larga, pero muchos otros productos o más bien otros materiales de envasado no tienen esta vida útil y entonces tienen que acabar pues eliminándose. Por eso la principal idea es reducir. Hemos hablado de reciclaje porque es una experiencia que en Europa, sobre todo en mi país, en Italia, porque ha llegado a niveles muy altos. Estamos hablando a 85%. Estamos casi llegando. En Europa pues hay una serie de objetivos y cada uno pues será pues por distintos materiales, por vidrio, por papel. Pues Italia está bastante cerca y está incluso pues llegando a los objetivos marcados, con lo cual para nosotros es fácil llegar a estos porcentajes, pero claro, que hemos hecho muchísimos esfuerzos para hacer el reciclaje en casa, ¿no? La diferenciación de los residuos. Y aquí los municipios, los ayuntamientos se activaron pues, para convencer a los ciudadanos, explicar, organizar lo que es los procesos de reciclaje en casa. Pero está claro que si el ciudadano no está acostumbrado pues, a reciclar bien, y está claro pues, que hay otros ejemplos en otros países europeos. Pero en Italia pues hay mucha implicación, cursos, explicaciones, no todas las ciudades, pero muchas ciudades sí que han aprendido pues, a hacer el reciclaje en casa, en el edificio, en el distrito, en el ayuntamiento, para que realmente esto ya llega, es decir, ya está llegando este residuo diferenciado. Y hay recursos públicos, instituciones públicas, municipales, regionales, que han montado pues, estas estaciones de reciclaje para empezar pues, con todo el proceso. Con lo cual puede parecer un objetivo difícil de alcanzar, pero está claro que tiene un pasado y que ha implicado muchísimo pues, a todos los entes locales. Quizá no es tanto de instituciones centrales y es por eso que lo vemos posible.
Con lo cual, es importante tener en cuenta de dónde venimos, porque si optamos para muchos productos, por ejemplo, pues envases reutilizables, está claro que no podemos reutilizar para todo, pero de nuevo, esto también es una vía, es una opción, y esto pues dependerá del tipo de economía, de organización local que tengan, del tipo de producción y del desarrollo de intereses de las áreas productivas. Yo creo que sí que se pueden poner en materia pues las dos soluciones, pero siempre valorando las que son más convenientes desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, la reutilización prevé una estandarización de los contenedores y a veces eso no se puede hacer. Por ejemplo, hicimos una excepción para los vinos, lo que serían las botellas de vino, pues saben que producimos mucho vino, ¿no? En Chile también, pero en Francia, en Italia, pues hay mucha producción de vino. Pues hay algunas botellas de vino que sí que se pueden volver a utilizar durante mucho tiempo. Y hay otros, por ejemplo, el Chianti, ¿no? Es una botella que tiene como una forma y todo especial, ¿no? Pienso, por ejemplo, en envases de cosmética, los perfumes, por ejemplo, ¿no? Tienen presente pues esos así que tienen pues su diseño. Podemos decir que tenemos que ir a una estandarización. Bueno, sí, pero hay casos y casos, ¿no? Porque hay algunas empresas que tienen como marcas creativas y no quieren estar estandarizadas. Con lo cual tenemos que tener en cuenta que no todo se puede reutilizar. Si hago una estandarización de los contenedores, de los envases, del empaquetado, pues quizás esta no será la vía que queremos utilizar. Yo, por ejemplo, yo creo que no hay que obligar, sino que hay que incentivar. Estamos hablando, por ejemplo, de que hay muchos productos que podemos comprar para poder rellenar. Es decir, nosotros llevamos nuestro recipiente y con una máquina de relleno, por ejemplo, un aparato para rellenar, yo me lo puedo rellenar como se hacía tiempo atrás con los detergentes, ¿no? Y aquí volviendo a la cosmética, yo creo que quizás sí que vamos a ir a este refilling, ¿no? A este rellenar los recipientes. Si tienes, por ejemplo, un paquete pequeño, pues quizás allí también podríamos cambiarlo. La vía para yo creo que se trata de incentivar todas las modalidades posibles. Dicho esto, bien es cierto que yo no puedo decir que es mejor reutilizado o no, pero yo, si tengo que optar por una cosa o por otra, o reutilización o reciclaje, yo quiero hacerlo sobre unos datos concretos, es decir, envases con la certidumbre de que yo cuando lo vuelva a utilizar, que no sea ningún riesgo para la salud o que tampoco haya grandes operaciones de higienización, porque muchas veces se utiliza mucha agua y mucha energía para sanitizar algún producto. Si yo reutilizo y utiliza mucha agua, mucha energía, y yo puedo reutilizar este envase muchas veces, económicamente esto es sostenible, adelante. Pero si para reutilizar un producto yo tengo que emplear, y está claro que para eso necesitamos ejemplos, datos, estudios, ¿sí? Si yo para un recipiente, para utilizarlo 10 veces, tengo que utilizar plástico, ¿no? Porque está claro que si quiero que sea resistente, tiene que ser de plástico. Tengo que limpiarlo, higienizarlo, tengo que redistribuirlo. Bueno, es que quizás el coste está siendo superior al contenedor, que lo utilizaré solo una vez, pero bueno, lo reciclo, es decir, que no queda disperso en el ambiente, ¿no? Es decir, que no podemos tener una solución que valga para todos, sino que hay contenedores y contenedores y tenemos que analizar bien cuáles son los recursos energéticos, hídricos, lo que sean, para saber por qué vía optar. Hemos hablado de restauración, pero hay otros recipientes que no hay que higienizarlos y entonces son más fácil reutilizarlos. Pero siempre basándonos en datos, en estudios para optar por la decisión que sea más conveniente desde el punto de vista medioambiental y económico. Muy bien, señora Patricia, queremos agradecer su tiempo y la gentileza de haberse conectado con nosotros desde Italia. Así que muchísimas gracias y ante cualquier otra oportunidad nos podemos volver a contactar.
L'unica cosa che voglio concludere salutando. Sí, quería cerrar ya mi intervención y agradeciéndoles también por este intercambio, que la posición final del Parlamento todavía no existe, es decir, que podría ser la que aprobamos con algunos compañeros de la comisión, pero quizá acaba imponiéndose otra opinión quizás más restrictiva. Lo veremos al final entre las negociaciones entre Parlamento y Gobierno. Gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Hasta Grazie. luego. Grazie a voi e buon lavoro. Bien, continuando entonces, vamos a dar la palabra al señor gerente de operaciones de Mallplaza, don Antonio Bargueto, quien está acompañado por la señora subgerenta de Prevención y Medio Ambiente, doña María Gracia Palma, también por la subgerenta de operaciones Buffet Express, el señor Andrés Contador, y la jefa de comunicación, la señora Fernanda Duarte. Usted, don Antonio, usted nos dirá quién expone, cómo exponen y todo eso, así que adelante, por favor. Y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes por la invitación también. Voy a exponer yo en lo fundamental y, por supuesto, María Gracia, Fernanda y Andrés están disponibles para cualquier consulta o aclaración técnica. ¿Cómo muevo esto? Me quedo pegado. Ahí sí. Ya, vamos a la segunda. Quiero partir la presentación presentando a la compañía que representamos. Nosotros somos Mallplaza. Somos una compañía que tenemos ya del orden de 30 años de experiencia en diseñar, construir y operar centros comerciales. Hoy día estamos presentes en 3 países, Chile, Perú, Colombia. Tenemos 17 malls en Chile, 4 en Perú y 4 en Colombia, y esperamos que sean 5 de aquí a marzo porque estamos a punto de abrir en Cali, una ciudad muy bonita en Colombia. Nos visitan más de 260 millones de personas al año y estamos presentes en 16 ciudades de distintos de estos países que yo les nombré. Somos una compañía que ya hace varios años, y lo digo en propiedad porque estoy a punto de cumplir 20 años ya trabajando en la compañía, hace ya varios años nos declaramos como una compañía que va a operar de manera responsable con el medio ambiente, y tengo el orgullo de liderar las operaciones donde impacta todo lo que hacemos, y por lo tanto es donde somos muy rigurosos en dar cumplimiento a esta operación responsable. Ya el 2010 nos hemos comprometido con avanzar en la protección del planeta. En el 2018 definimos ya que nos íbamos a encauzar en 3 ODS. El primero de ellos, que queríamos operar disminuyendo las desigualdades, crear ciudades sustentables, y lo que nos convoca fundamentalmente hoy día, que es queremos ser actores relevantes en la acción por el clima. Entre otros antecedentes respecto a esto, el 2019 nos adherimos al Pacto Global Chile de Naciones Unidas. El 2023, ya por 5º año consecutivo, fuimos listados en el índice del Dow Jones, índice de sostenibilidad, tanto en el índice MILA, que es LATAM, y el índice Chile. Junto con eso, y ya año 2023, hemos reafirmado nuestros compromisos de responsabilidad con el medio ambiente y de ESG en general, que es el concepto que hoy día, ¿cierto?, se maneja para estos términos. Esto incluye que nuestro suministro eléctrico va a ser de energía 100% renovable el año 2026. Hoy día en Chile ya operamos con energía renovable en todos nuestros centros comerciales, también en Perú, y nos está faltando Colombia, donde vamos a completar los contratos con compañías que tienen este tributo durante el 2025 para tenerlo operativo el 2026. El 2025 reducimos nuestro consumo total de energía, o vamos a reducir, perdón, en un 5% desde una línea base del 2022. Nosotros ya venimos trabajando tanto en la responsabilidad en el uso de la energía, es decir, disminuir la cantidad de energía ocupada,
como además mejorar los contratos en términos de que tengan los atributos verdes. En el 2030 vamos a eliminar el uso de gases en nuestros equipos de clima. En el 2025 vamos a cumplir una meta de reducir un 30% nuestro consumo de agua, y quiero destacar este objetivo porque ha sido uno de los objetivos centrales en los que hemos venido trabajando. Nosotros el año pasado fuimos premiados por Aguas Andinas, un premio que no esperábamos, pero que nos sorprendió positivamente, y porque eligieron a compañías que se habían comprometido con un objetivo de consumo hídrico y lo habían cumplido. Habíamos logrado ahorrar un 22% con una línea base del 2018 y fuimos premiados dentro de 4 compañías, lo que nos fue muy gratificante, por supuesto. Esperamos el 2025 valorizar ya un 60% de los residuos que generamos con nuestra operación. Hoy día estamos del orden de un 48%. Y este es un elemento central también porque en la búsqueda de este objetivo es donde hemos desarrollado el proyecto que vamos a describir. El 2028 esperamos haber impactado positivamente a más de 1 millón de personas con nuestras acciones de comunidad, que es otro de nuestros objetivos ESG. Y al 2028 esperamos que el 60% de nuestros malls se certifiquen como espacios inclusivos. Luego de todos estos antecedentes que por supuesto nos enorgullecen como compañía, voy a profundizar en el proyecto que nos convoca, que llamamos Plaza Cero. Este es un proyecto que nació hace, yo diría, aproximadamente unos 5 años, ¿sí?, donde se empezó a diseñar y surgió en el contexto de que nosotros estamos siempre buscando valorizar más. Todos manejan el concepto de valorización, ¿cierto?, que en el fondo es como el concepto nuevo de reciclar. Y estamos buscando siempre aumentar nuestra valorización, y en esa búsqueda dijimos el 50% de los residuos que genera un centro comercial aproximadamente son residuos orgánicos, es decir, que provienen o de la fabricación de los alimentos que se consumen en los restaurantes o en los patios de comida, o del residuo orgánico que queda luego del consumo de los visitantes. Y nuestro gran problema era cómo logramos para lograr tratar ese residuo orgánico en el contexto que vivíamos, que era que las personas iban a una bandeja de plástico y les servían en un plato de cartón o vasos de cartón, que luego de haber consumido los alimentos queda manchado con el residuo orgánico y por tanto el residuo no se puede tratar. Ese era un objetivo central, ¿cómo lo abordamos? Y empezamos a buscar opciones. Aquí describimos lo primero que hicimos, que fue un piloto con elementos compostables, que algunos lo han sugerido, a mí me lo han planteado, a nosotros nos lo han planteado muchas veces. Nosotros lo descartamos porque tenía, si bien es compostable, tenía una serie de problemas, o no era lo óptimo, la solución óptima. Y ahí está descrito cuáles fueron los resultados que tuvimos. Primero que todo, no redujimos la cantidad de basura generada, que es el objetivo central, ¿cierto?, sino que seguimos generando basura. Segundo, que las plantas de tratamiento en general no estaban bien acondicionadas para tratar residuos compostables. Había un mayor costo de la operación para tratar estos residuos compostables. No todos los envases compostables son aceptados en las plantas, y un elevado costo para nuestros operadores. Es decir, dado después, luego de probar esta experiencia, la descartamos y seguimos buscando, porfiados, para lograr una mejor solución. Nos asesoramos, aquí están algunas de las instituciones que nos han ayudado en esto. Nosotros, por política, siempre buscamos apoyarnos con los expertos, y entre otros Fundación Chile ha trabajado con nosotros mucho. Huella Verde, que es una compañía ecuatoriana que ya tiene este tipo de operaciones hace varios años, que nos llamó mucho la atención. La Unión Europea también nos ha asesorado en llegar a soluciones óptimas. Y finalmente llegamos a nuestro proyecto Plaza Cero, que, como ocurre con las buenas ideas, en el tiempo fue creciendo en su alcance, porque le comenzamos a agregar elementos para llegar a una operación basada en el concepto de economía circular. Yo quisiera aclarar que nuestro proyecto Plaza Cero se enmarcó en ese concepto, en la búsqueda de operar de manera circular, es decir, un objetivo más amplio que finalmente, y hoy día nos tiene muy gratificados, que permita a nuestros operadores cumplir con la ley, lo cual es un elemento importante, pero estaba desarrollado dentro de una idea de contexto mayor. ¿Cómo funciona Plaza Cero?
primero que todos los clientes en nuestros patios de comida consumen, dado que consumen en vajilla de vidrio, luego esa bandeja, que es la misma que antes llevaban con un cartón y vasos, ahora va en vajilla de vidrio, la entregan en un punto, en ese punto todo el residuo orgánico que quedó de ese consumo es factible de separar, y aquí ya tenemos un elemento central que no nos permitía hacer esto cuando era el cartón, porque se mezclaba todo. Entonces, al separar nos permite tratar ese residuo orgánico, que como les decía es el 50% de producción de basura de un mall. Por tanto, ahí hay un elemento central que resolvimos. Lo separamos y ese residuo orgánico se va a unas máquinas que son una tecnología que encontramos en estas búsquedas, es una tecnología que se produjo en Silicon Valley, en Estados Unidos, y lo que hace es que toma todo este residuo orgánico, nosotros le llamamos los digestores, no es muy lindo el nombre, pero se llaman elementos de disposición sustentable de residuo orgánico, lo transforman en un líquido con nutrientes que luego lo inyectamos en el paisajismo. Ese paisajismo hoy día, esto es todo, hoy día ya es real, no es un proyecto, ese paisajismo hoy día está en los muros verdes, pero también en una huerta que está creada en este centro comercial, huerta que produce hortalizas que luego son entregadas a restaurantes para la misma producción de alimentos. Y por eso hablamos de este concepto de economía circular, ¿ya? En el proceso de lavado, voy a ir ahora, en el proceso de lavado de vajilla, nos dimos cuenta que no solo nos permitía reciclar este residuo orgánico, sino que además tiene ciertos elementos que son centrales en la protección del medio ambiente. Primero, que detiene el desperdicio antes de que éste se comience, es decir, lo que hablaba recién la diputada, que en el fondo es evitar la producción de basura, que es la que se hace cuando usamos elementos desechables y vamos permanentemente generando más basura y basura contaminante. Con el compostable ocurre mucho menos, pero también ocurre, porque el compostable es bastante más difícil de... es decir, no es tan simple el proceso para transformarlo, digamos. En este caso también se evita la explotación innecesaria de recursos naturales. Toda la fabricación de un elemento desechable genera huella hídrica y huella de carbono. Y aquí nosotros pusimos algunos números que nosotros hemos tenido en cuenta y por eso tomamos la decisión de avanzar. Protege los océanos y ayuda a resolver la contaminación plástica, que es de todos conocido, que es el mayor problema que hoy día enfrentamos y que a nosotros como compañía nos pareció un básico reputacional hacer todo lo posible por evitar la generación de plástico. Y aquí hay solo un elemento: un restaurante promedio utiliza vajilla reusable 2.500 veces. Este número es bien importante porque en el primer estudio que decían, alguien por ahí dijo 5 veces, discúlpenme la expresión, pero me parece bien absurdo el planteamiento. Luego algunos números importantes, me paso a algunas adherencias que hoy día tenemos. Este proceso no ha sido fácil, como siempre ocurre, siempre hay resistencia al cambio, lo que todos conocemos, ¿cierto? Hay compañías que tienen procesos que son muy estandarizados. El mayor problema lo hemos enfrentado con las compañías extranjeras o transnacionales que tienen procesos definidos en otras, no en Chile, y les llega el manual de cómo tienen que operar, y para cambiar ese manual, la verdad que es bien difícil porque tienen que ir a consultar a Londres, a Estados Unidos, a distintos puntos, y son procesos muy rígidos. Ellos han tenido mucho problema en sumarse, pero también hemos tenido adherentes. Aquí Andrés es uno de los primeros que partió con nosotros, pero hoy día tenemos Buffet Express, la cadena Doggies, Tommy Beans, Sushi Blue, Juan Maestro y Asia Ramen, y esperamos se van a ir sumando con mayor velocidad nuevos operadores. Todos estos son operadores de los patios de comida. Todo esto, perdón, no lo aclaré, pero es operación en los patios de comida, ¿ya? La Unión Europea también, luego de ver el resultado de este proyecto y de haberlo analizado y de concluir que efectivamente contribuye a la protección del medio ambiente, nos hizo un reconocimiento y nos regaló 10 vasos para que hoy día se están ocupando dentro del proyecto. Y también recibimos el premio Cero Basura el año 2022, también destacando todo esto que yo les estoy contando. Luego ya no son
atributos que nos estamos nosotros endilgando, sino que también han sido estudiados y reconocidos por otras instituciones. Solo algunos números que yo quise centrarme en el análisis hídrico, pero, perdón, no anda el anterior número. Algunos números relevantes de nuestra operación. Esto ya es datos reales, no son estimaciones. Nosotros a la fecha, con estas 6 locales en operación, de 12, el 50%, hemos evitado la generación de 960.000 unidades de basura, pero de basura plástico desechable. Eso significa 11.5 toneladas de basura y 12.9 toneladas de CO2, como dato importante. Y en términos de análisis hídrico, que este es un tema importante, yo aquí puse algunos ejemplos, pero miren, nosotros cuando compramos la tecnología para hacer el lavado, que era uno de los puntos centrales para que el proyecto funcionara, nos preocupamos de utilizar tecnología que fuera muy eficiente, tanto en consumo energético como en consumo hídrico. Estas máquinas lavan 20 platos en cada ciclo y cada ciclo consume 3.2 litros de agua. Entonces, nosotros comparamos aquí, lavar un plato reutilizable ocupa 0.16 litros, un plato, el otro eran 20, el 3.2. Y fabricar un plato de plástico desechable consume, o su huella hídrica, son 3.6 litros, es decir, 22.5 veces más. Solo la fabricación de un plato desechable, que además hay que repetirla varias veces. Entonces, la verdad es que yo siempre he dicho, los números hablan, y aquí no hay lucha en términos de consumo hídrico. Otro ejemplo está ahí, que nos lo dieron. Todo esto está con fuentes certificadas, que no las pueden pedir. Pero fabricar 500 vasos de papel consume 1.400 litros de agua. Y lavar una taza, esas mismas 500 veces, solo consume 200 litros, es decir, 7 veces menos agua. Luego, si nos vamos ya al dato mucho más exacto y real, esto nuevamente no son estimaciones. Hoy día nosotros operamos con 6 operadores y Plaza Cero en promedio está gastando 285 litros al día por hacer todos los ciclos de lavado que requieren la operación. Y solo para poner un ejemplo, un hogar en San Miguel consume 470 litros al día. Es decir, consume esta operación la mitad de lo que consume un hogar en San Miguel. Esos son los números de consumo hídrico que nos hemos preocupado de tener muy en cuenta porque sabíamos que había una aprehensión con el consumo hídrico. Finalmente, y como conclusiones, nosotros, basados en la experiencia y la implementación de este proyecto, desde el 2022, por supuesto que ha sido muy exitosa, hemos dejado de generar 11.5 toneladas de basura, hemos evitado el uso de 3.5 millones de litros de agua, hemos logrado valorizar más de 31 toneladas de residuos orgánicos, hemos evitado emitir 12 toneladas de CO2 y hemos disminuido significativamente los traslados a vertederos sanitarios por concepto de disposición final. Cuando uno no genera basura, no tiene que venir un camión y con todo lo que ello implica. Y finalmente, y un elemento muy importante, es que hemos entregado una experiencia a nuestros visitantes, decimos una experiencia superior, no lo pusimos acá, pero nosotros, por razones obvias, estamos siempre evaluando lo que opinan nuestros clientes de lo que hacemos. Y lo hacemos a través de una herramienta que se llama NPS. En los NPS de este patio de comidas, cuando partió con esto, subieron significativamente, porque la gente evalúa muy bien la diferencia entre recibir una comida en un plato de cartón con un vaso de plástico respecto de recibirla con un plato y con un vaso, que es lo que todos esperamos. Así es que personalmente y como compañía estamos muy orgullosos de este proyecto y hoy día más orgullosos porque sentimos que podemos entregar una alternativa viable a nuestros operadores. Nosotros estamos tomando contacto con nuestros socios comerciales para que se adhieran a esta operación. Probablemente la vamos a incorporar como una operación, en nuestros casos, mucho más cercana a lo obligatorio. Hasta el momento lo hemos hecho como sugerencia. Probablemente lo vamos a poner como un estándar de operación para nuestros malls porque queremos ser responsables con el medio ambiente. Eso es
cualquier duda, aquí está María Gracia y Andrés, que nos pueden contar más elementos técnicos. Andrés tiene la mirada desde el punto de vista de las compañías que operan en los patios de comida. Nosotros somos la mirada del inmobiliario que disponibiliza estos espacios. Andrés es quien ha recibido el resultado de este y les puede contar un poco más. Ok, muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, nosotros somos Buffet Express, somos una compañía chilena. Tenemos 26 locales entre Antofagasta y Castro y el 100% de nuestros locales están dentro de patios de comida. Ya, nosotros partimos con Mall Plaza en este proyecto hace dos años, en conjunto con el inicio del proyecto de introducir vajilla dentro de los patios de comida. Y bueno, nos llamó la atención por dos razones. Uno, porque nosotros hace tiempo veníamos pensando en qué cosas hacer para poder implementar cambios en base a lo que se venía con la nueva ley de un solo uso. Y lo otro también, nosotros siempre hemos pensado en darle una vuelta en cómo presentar nuestro producto hacia los clientes. Entonces, creo que cuando Mall Plaza llegó a nosotros con esta propuesta, fue bastante atractiva por lo que les comentaba antes y después de 2 años les podría decir que la experiencia de nosotros ha sido súper buena. En varios aspectos. Uno, por la experiencia de nuestros clientes. Nosotros ofrecemos comida casera a nuestros clientes, por lo tanto la presentación de nuestros productos ha mejorado muchísimo y obviamente eso se ha reflejado en nuestras ventas también. Lo otro, la disminución de los costos. Para nosotros es súper importante eso también. Nuestros costos han disminuido entre un 10 y un 15% desde que implementamos la vajilla con Mall Plaza hace dos años ya. La descongestión de nuestros locales. Nosotros antes teníamos que ocupar mucho espacio en almacenar los desechables, los cartones, los vasos, y con eso la verdad es que podemos utilizar ese espacio en otras cosas. Y en general la experiencia, bueno, de la gente que trabaja en nuestros locales. Nosotros antes teníamos que lavar cosas, teníamos que lavar las bandejas, cosa que ahora está haciéndolo Mall Plaza. Entonces creo que en todos los aspectos que les comentaba antes ha sido bien positivo y de hecho nosotros estamos esperando también que implementen el otro mall para poder sumarnos también. Así que de la mirada del lado de partner, bien positiva. Eso. Ok, muchísimas gracias. Señores señora senadora, ¿preguntas? Ya hay preguntas entregadas por la senadora Allende, que va a responder Medio Ambiente y Economía seguramente. Y le cedo la palabra a usted, senadora Aravena, para que haga las consultas. Agradecer la exposición, fue muy interesante y felicitar también la iniciativa, que la encuentro extraordinaria y que también enorgullece a Chile porque finalmente es algo que se está instalando en otros países. Yo tenía preguntas porque el modelo desde el punto de vista de Mall Plaza digamos, es posible, está en la práctica, hay disminución de costos para quienes son los usuarios, no los finales, pero sí los que de alguna manera se vinculan con la inmobiliaria. Y por otro lado, yo también creo que, dado el tipo de comida que tú vendes, no me cabe duda que siempre es mejor en un plato bien servido, ¿cierto?, que en una cosa plástica o de papel, que es casi imposible además. La pregunta es, porque esto es el modelo ideal, pero no es como la generalidad de la comida rápida en Chile. Entonces, la pregunta sería, porque hay economía de escala en esto, porque finalmente hay una inversión que hace la inmobiliaria muy importante para dar cumplimiento a estándares de calidad superiores y que en el fondo también son parte del marketing de las personas que también van a acceder a este servicio, pero esto tiene un costo, entonces que probablemente no lo vas a pagar en un año, pero sí tiene muchas ventajas posteriores que al final son positivas desde el punto de vista de la rentabilidad. Entonces eso, es como, porque nosotros aquí no queremos demonizar nada, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo es cómo es posible que esto se aplique, que este proyecto, digamos, se pueda aplicar en todo, no importando el tamaño de la empresa, y que eso no implique digamos, que hayan empresas que tengan que salir del mercado, siempre hay, ¿no? Pero que no sea que por este proyecto tengan que salir del mercado. Usted me va a entender. Entonces el tema es
que no tenemos un subsidio que hubiera, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, o un instrumento público que hubiera ido aparejado técnica y económicamente para que esto pudiera ser, digamos, algo que se pudiera implementar en la práctica con mayor seguridad. Ni siquiera hay un crédito especial con financiamiento FOGAPE que permita implementar este modelo. Entonces, y yo se lo pregunto porque usted está más ligado a esto, ¿qué piensa de eso? Porque en el fondo, claro, a mí esto me parece extraordinario y creo que esto debiera ser implementado como modelo en todos los malls. O sea, además, cuando uno consume un producto que tiene toda esta trazabilidad, evidentemente se va hasta contento, no solamente por la calidad de lo que come, sino que por todo lo que implica este tema de lo que generan con el tema de los residuos verdes y todo eso. Es fantástico, pero miremoslo desde el punto de vista del otro. ¿Tendrá que eliminarse ese empresario que no es capaz de competir con esto? Esa es la pregunta. Yo quisiera hacer una consulta al Ministerio. Tenemos preguntas entonces de la senadora Allende, la senadora Aravena, porque además estamos pasados unos minutos. Así que vamos a pedir autorización para prorrogar por hasta las 11:10. Me parece, muchas gracias. No, mi consulta al Ministerio de Economía, ¿en qué están pensando para poder... todas estas cosas son muy positivas de la perspectiva medioambiental y más allá de la perspectiva medioambiental, la perspectiva del desarrollo sostenible. Sin embargo, siempre tenemos que pensar estas cosas con la gradualidad y progresividad razonable para que nadie se quede abajo o fuera de esto. Y eso es lo que denominamos transición justa. Y esa transición justa tiene que de alguna forma ser apoyada, porque efectivamente ejemplos como el que nos plantea Mall Plaza son posibles de realizar, porque Mall Plaza tiene una estructura, un capital que puede desarrollar y los proveedores, prestadores de servicios de provisión de alimentos, Mall Plaza tampoco son los pequeños, son gente más consolidada, digamos, con más espalda, más capital. Entonces, y no son la mayoría, y por eso esta pregunta es para economía, y no son la mayoría de las pequeñas y microempresas del país. ¿Qué medidas están tomando ustedes o pensando de apoyo para esta transición justa de ir a lo reutilizable, eliminando lo desechable? Porque también, por otra parte, ayer la ministra de Obras Públicas anunció la posibilidad o el plan del gobierno de poder llevar adelante una suerte de tarificado por consumo de agua. Entonces, usted más consume de agua, va a tener otro tramo de tarifa, va a pagar más. Por un lado tratamos de eliminar las horas punta en los comités de agua potable rural y por otro lado le estamos subiendo la tarifa del agua. Entonces, evidentemente, la idea es incentivar al ahorro del agua y esto es como castigar el consumo de agua, esto del aumento de tarifa. Yo no me opongo, al contrario, yo creo que puede ser una buena medida la que está planteando la ministra de Obras Públicas, pero ¿cómo hacemos esa transición justa y cómo se está preparando el gobierno para eso? ¿Con qué medidas de apoyo, pensando en la pequeña y la microempresa? Porque así como hay 17 malls, no sé cuánto en el país, hay miles de locales, pequeños locales en los barrios, en las calles, en distintas ciudades del país, que yo no tengo tan claro si podrán hacer algo como Mall Plaza de la noche a la mañana. Esa es mi preocupación desde la perspectiva de transición justa que está haciendo o que está preparando el Ministerio de Economía. Eso. Sí, las preguntas son para don Antonio, para la representante del Ministerio de Economía, para el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene que responderle a la senadora Allende, y parece que la senadora tiene otra inquietud más. Muy breve, porque, felicitar, por supuesto, la última exposición y experiencia que están teniendo, obviamente muy positiva, interesante, pero además el análisis hídrico, o sea, es brutal la cifra. O sea, la comparación que se nos hizo entre fabricar 500 vasos de papel que consume 1.400 litros, con fabricar una taza de cerámica 500 veces, consume 200 litros. Hay una diferencia sideral, evidentemente. Entonces, a mí me interesaría saber un poco medio ambiente también, no solo es economía, medio ambiente. Economía apoyando a estos pequeños, más pequeños, con menos espaldas, pero también medio ambiente para reforzar el ahorro hídrico, digamos, en un país que está en una situación de bastante escasez. Entonces, sería como muy interesante también. Lo que no me quedó claro, que creo que no se dijo un poco, los costos de estas máquinas, de dónde vienen los costos que tienen estas máquinas, digamos, porque hay una inversión potente. Y eso es lo que sería interesante saber, hasta dónde es aplicable a otro nivel de operador que no tenga este nivel, digamos,
que tendrían algunos de los ejemplos que aquí se dieron. Eso yo creo que es interesante saber. Muchas gracias, senadora. Partimos por el ministro, el subsecretario subrogante de Medio Ambiente, después continuamos con don Antonio y cerramos con la representante de Economía. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Perdón lo categórico que voy a hacer, pero para Chile es urgente reducir la masa de residuos que se está generando. O sea, no hay ninguna región del país que tenga resuelto el tema de los residuos. Lo hemos discutido en distintas instancias de distintas comisiones del Senado y creo que esa es una idea que hay que posicionar por sobre incluso algunos de los aspectos de esta discusión técnica, que es realmente crítico disminuir la cantidad, las toneladas de residuos que se generan en todas sus categorías. Por supuesto que ese objetivo macro se logra a través de distintos mecanismos. Eliminar algunos tipos de residuos que se generan en su fuente, o sea, que no se generen, aumentar la circularidad en aquellos que es inevitable que se generen, y la revalorización, y en ese sentido hay distintos proyectos de ley y algunas iniciativas que están en ejecución de ya leyes dictadas. Esta es una medida que va a la génesis del residuo. Es decir, aquí lo que se busca es decir, este residuo no se va a generar. Y en ese sentido, la pregunta que un poco que está rondando implícitamente en esta discusión es ¿a quién le podemos cargar la obligación de que este residuo no se genere? ¿Cierto? En el gremio gastronómico estamos hablando de que esta discusión afecta de acuerdo al propio estudio que se presentó por parte de los interesados en retroceder un poco en esta legislación, porque ya tenemos una ley vigente que lo prohíbe y es retroceder un paso atrás, afecta a un 8%, no es la generalidad, de acuerdo al propio estudio que se plantea, no es la generalidad del mercado gastronómico. Y probablemente si uno escarba en ese número, y ahí obviamente podemos discutirlo mucho más, creo que el debate ahí es interesante, hay ciertos segmentos de ese otro 8% que son bien característicos de un modelo de negocio de lo express, de la comida rápida, del desligarse prontamente del producto sin una mayor responsabilidad, y a lo mejor esa también es una mentalidad que hay que cambiar. Nosotros la experiencia que tenemos en el ministerio es que incluso para esos segmentos hay modelos que se pueden modificar, y tiene que ver con cómo las marcas también generan valor. Luego, por otra parte, entonces tenemos ese objetivo macro como país. Necesitamos urgente reducir la cantidad de residuos porque hoy día el sistema que tenemos está totalmente desbordado, colapsado. Por otra parte, en cuanto a los fundamentos que se plantean para este proyecto de ley, nosotros creemos que no concurren, que hay supuestos que se utilizaron en la discusión que no son verídicos. Ya lo explicamos respecto del agua. Uno, por el porcentaje de dónde estaría este aumento del uso, pero por otra parte, la otra cara de la discusión, y ya lo señalaron otros expositores, la huella de agua que tienen los productos desechables o compostables incluso está dada por cuánto agua se utiliza para fabricar este tipo de objetos, la logística para transportarlos, pero también la huella que implica su manejo en términos de su compostaje, reciclaje, etcétera. Entonces, por lo tanto, es una discusión que está bien desbalanceada en términos de la información disponible. Nosotros creemos que no concurren los supuestos para entender que el uso del agua sea un factor en esta discusión. Y por otra parte, el otro elemento, que es la afectación como económica de la logística, de nuevo reiterar la idea, es un segmento muy acotado del rubro gastronómico que si está asociado a porque no sé, yo vivo en una población marginal de Santiago, los locales tienen el uso de estos productos históricamente, la cerámica, el vaso, no es algo nuevo que se les va a obligar, en realidad es como volver a lo que se ha hecho siempre en los locales de comida normales, en la sanguchería, como se ha dicho, o en el mantel largo. Eso siempre ha existido, no es algo nuevo.
Y en realidad esta discusión se refiere a algunos modelos de negocio como más estandarizados, más formales, pero incluso en esos se pueden plantear alternativas. Yo lo comento solo como un ejemplo. Dentro del Ministerio de Medio Ambiente hay una cafetería y hay un modelo que tiene un financiamiento Corfo, que es el envase con devuelta. Entonces uno se lleva su vasito reutilizable, que es de un polímero, pero es reutilizable, y se va y tiene un código, y luego ese vaso se deposita en una caja, se lava y se vuelve a utilizar en la misma cafetería. Y hay distintos modelos. El modelo que plantea Molplaza es a gran escala, con una gran infraestructura, pero este modelo es muy simple. Es un vaso con un código y una caja donde se deposita, y todas las personas saben que si ven un vaso, y ahí se está generando el cambio cultural, lo tienen que tomar si es que lo ven y lo depositan en la caja, y luego entra al círculo circular. Entonces, también a pequeña escala hay pequeñas experiencias y que no requieren una infraestructura tan elaborada, tan sofisticada, que obviamente la admiramos también y la comentamos. Entonces, respecto de la pregunta, ¿cuál es la posición del Ministerio? Para ser un poco más categórico en la respuesta, nosotros creemos que es indispensable mantener las estrategias que nos reduzcan la masa de residuos, porque es un problema a multiescala. Y desde el punto de vista de recursos hídricos, disminuir los sitios de disposición final de residuos es fundamental también para proteger los recursos hídricos. Ok, gracias, subsecretario. Se va a quedar un poquito. Ya, perfecto. Estamos todos con comisiones que tenemos a continuación, así que le rogaría mayor precisión y síntesis en las respuestas, don Antonio, y luego doña Virginia. Sí, muy rápidamente, nosotros este piloto que montamos lo hicimos, la inversión pensada como todo proyecto que se hace en todas las compañías. Uno hace una inversión y busca que esa inversión sea compensada, ¿cierto?, en los años de operación. Mientras más operadores se suman, más rápido se compensa la inversión y se paga el servicio. Así es que el primer razonamiento es la inversión sí se puede hacer. Si se suman todos los operadores, como debiera ocurrir con la aplicación de la ley, esta es amortizada en términos razonables para una compañía. Es decir, es factible hacer de esa forma. Ahora, si los operadores no pueden asumir el costo, ideal sería que, al menos a los centros comerciales, se les dijera a usted, haga la inversión y buscaremos algún subsidio para que haga esa inversión, alguna amortización, un cofinanciamiento, quizás sería ideal, porque eso activa mucho más rápido la aplicación de estos proyectos. Esa es la respuesta que podría dar. Ahora, para los más chicos, me declaro incompetente porque sé que hay gente que sabe mucho más de eso, por ejemplo, lo que estaba hablando el subsecretario. Ok, muchas gracias, don Antonio. Señora Virginia. Voy a ser muy breve. En primer lugar, desde el Ministerio de Economía, ACHIGA, la Asociación Chilena de Gastronomía, nos contactó y nos presentó sus observaciones respecto de la ley que entra en vigencia en agosto para los recintos gastronómicos. La semana pasada, si recuerdo bien, fue a fines de la semana pasada. Por lo tanto, no habíamos tenido desde el mundo de la gastronomía una aproximación en donde nos presentaran sus observaciones, sus preocupaciones anteriormente. Por supuesto que desde nuestro servicio Cercotec, yo me comprometo que podemos revisar internamente con el ministro. Yo le voy a subir esta preocupación respecto de que podamos analizar cuáles son los programas existentes, la oferta de programas existentes en Cercotec, por supuesto para la instalación de lavavajillas que pudiesen ser una solución para las pymes. Recordemos que, por supuesto, son las pymes las que eventualmente podrían resentir en mayor medida la implementación, la entrada en vigencia de esta normativa. Y recordemos que, MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, las medianas empresas tienen un límite al día de hoy de 100.000 UF, que son aproximadamente 3.700, 3.600 y fracción millones de pesos de ventas anuales. Por supuesto que ese es el tope superior
de las medianas empresas. Las micro son muchísimo, hasta 2.500 UF por año ventas, y las medianas hasta 25.000. Así que, por supuesto, nosotros podemos hacer esa revisión y, digamos, tomar contacto con Achica para poder tener en consideración posibilidades de oferta de programa. Ok, muchísimas gracias a nuestros invitados, Ministerio de Medio Ambiente, a Mall Plaza y el Ministerio de Economía por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.